Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es miércoles 15 de noviembre del 2023. ¿Qué pasa con la guerra de Israel? Hoy las tropas de Israel han entrado al hospital de la Franja de Gaza, Al-Shifa. Esta es la primera vez que los grupos militares entran militarmente a este hospital. Se supone que hay más de 8,000 personas asilados internos en este hospital, cuya capacidad no llega para 300 personas. Hay una confrontación frente a ese hospital. Lo primero es la parte humanitaria. La mayoría de las personas que están ahí son niños enfermos, bebé recién nacido y mujeres. Muchas personas en la Franja de Gaza, en la parte norte, han visto este lugar como una protección para protegerse de los bombardeos. Sin embargo, los israelitas ven la parte militar. Para ellos, aunque todavía no lo han descubierto exactamente, en ese hospital abajo hay túneles donde están escondidos y tienen armas militares el grupo de terroristas Hamas. Se confrontan dos situaciones muy difíciles. La parte humanitaria, que para nosotros es lo principal, las personas humanas. Ya son más de 11,000 palestinos que han muerto en esta guerra. La mayoría niños y mujeres y ancianos. Ahora en este hospital, hoy comenzó dentro del mismo hospital una confrontación de quienes los militares israelitas han atacado eso. ¿Cuál es el objetivo de ello? Es buscar en los escondites a los terroristas de Hamas. Pero hay que saber que esa Franja de Gaza hoy está gobernada por ella. Quiere decir, ellos son militares y son terroristas y son gobierno. Y la gente que está ahí le tiene obligatoriamente que responder a lo que ellos digan. Entonces hoy toda la noticia está concentrada fundamentalmente en la confrontación de los israelitas en el hotel Al-Shifa, en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han entrado hoy en la madrugada en el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, al que habían sometido a un asedio de 2 días. Durante 2 días ellos han estado atacando, pero hoy entraron esta madrugada. El ejército israelí califica este hecho como un operativo preciso y dirigido y sostenido, sostienen ellos, que jamás, o sea, el grupo de terroristas, utiliza el hospital como centro de mando y almacén de armas. Por su parte, tanto la autoridad palestina, con sede en Cisjordania, como Hamas, califican el asalto al hospital como crimen contra la humanidad y crimen de guerra. El hospital se ha quedado sin comida, sin agua, sin electricidad. Hay unos 650 pacientes, entre ellos 36 bebés prematuros, que no pueden ser evacuados, y en las inmediaciones se refugian miles de civiles desalojados de sus casas por los combates. La situación es tan grave hoy que ha sido necesario escarbar una fosa común en las inmediaciones del complejo para enterrar decenas de cadáveres en proceso de descomposición. Mientras la Organización Mundial de la Salud
ha insistido en que evacuar el hospital es una tarea imposible. En plena ofensiva militar, el ejército israelí ha asegurado haber tomado la sede del gobierno de Hamás en Gaza, el parlamento y varios cuarteles de la milicia. Tras asaltar el centro, el ejército israelí aseguró haber llevado al hospital incubadoras y alimentos para beber. Después de 2 días de asedio sin agua, medicina ni combustible, durante los cuales han muerto varios pacientes y bebés prematuros, el ejército israelí lleva a cabo una incursión dentro del hospital en la ciudad de Gaza, donde, según dice, Hamás tiene escondido su principal centro de mando. Soldados y tanques israelíes han entrado en el departamento de urgencia del hospital. Las autoridades sanitarias aseguran que en su interior hay cientos de civiles refugiados, que es lo que ellos conocen. Los trabajadores humanitarios han descrito las condiciones dentro del complejo hospitalario como espantosa. La situación crítica ha dificultado el cuidado de pacientes vulnerables, incluidos 36 bebés prematuros que habían sido retirados de las incubadoras debido a los cortes de la energía. 7 recién nacidos prematuros murieron por falta de electricidad, según confirmó el jefe de cirugía, el doctor Marwan Abud Saada. Podemos confirmar que las incubadoras, alimentos para bebé y suministro médico traídos por tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel han llegado al hospital. Nuestros equipos médicos y soldados que hablan árabe están sobre el terreno para garantizar que estos suministros lleguen a quienes lo necesitan, ha indicado el portavoz del ejército de Israel. Hay en ese hospital 9,000 civiles en el interior. Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, acusó hoy miércoles a Israel de cometer un crimen de guerra tras la incursión hoy en la madrugada de sus tropas dentro del hospital Al-Sifa, donde el ejército israelí reconoce haber realizado una operación militar. El asalto del ejército de ocupación al complejo médico Al-Sifa es un crimen de guerra, un crimen moral y un crimen contra la humanidad, han indicado en un comunicado los portavoz del gobierno de Gaza, que está controlado por Hamás desde el año 2007. Hamás acusó a las tropas israelíes de disparar en el interior del hospital, a pesar de saber que hay unos 9,000 miembros, incluyendo el personal médico, heridos, enfermos y desplazados, tras varios días de asedio al hospital en la que el ejército bombardeó más de 5 edificios dentro del complejo y disparó proyectiles contra los heridos, los desplazados y el equipo médico presente en el interior del complejo. Israel acusa al grupo Hamás de usar militarmente el hospital. Las fuerzas de defensa de Israel han advertido públicamente una y otra vez que el continuo uso militar del citado hospital por parte del grupo de terroristas Hamás pone en peligro sus estatutos protegidos bajo el derecho internacional y han dado tiempo suficiente para detener este abuso ilegal del hospital, dijo un militar. Según él, las tropas israelíes dieron un plazo de 12 horas a los milicianos palestinos para cesar todas las actividades militares dentro del hospital, pero desafortunadamente hicieron caso omiso. La operación militar de Israel en el hospital fue rechazada por el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas
en otro lugar. Las fuerzas de ocupación israelí están cometiendo un nuevo crimen contra la humanidad. Responsabilizamos plenamente a las fuerzas de ocupación por las vidas del personal médico, los pacientes y las personas desplazadas en el complejo médico de Al-Shifa, ha denunciado el ministro de Sanidad en un comunicado. Además, ahí hay 190 médicos, enfermeras y paramédicos de Gaza han muerto por el ataque a Israel, mientras que 25 hospitales de la franja de Gaza han sido destruidos y 52 centros de salud han quedado fuera de servicio. Estas son las noticias de hoy más tristes que han pasado, de que militares israelíes han entrado al hospital. En el hospital hay 9,000 personas desplazados, personas que no tienen dónde ir, enfermos, heridos, niños, bebés. Y los militares israelíes consideran que debajo de ese hospital entonces hay túneles en los cuales están escondidos grupos terroristas de Hamas. Esta es la situación de hoy, miércoles 15 de noviembre, en la guerra de Israel frente al grupo de palestinos del grupo Hamas. Es lamentable lo que están pasando hoy de atacar militarmente un hospital donde hay mucha gente inocente que no tiene nada que ver con esta guerra. Así es que continuamos dándole seguimiento a esta situación. Mientras tanto, aprovechamos la ocasión para agradecer que ustedes estén, igual que yo, dándole seguimiento a esta guerra de Israel frente al grupo Hamas de palestinos. Muchas gracias.